Ranchero compró un cine abandonado de la época de oro por 800 pesos. Su perro descubrió películas perdidas. El sol del altiplano potosino no pide permiso. Cae a plomo sobre la tierra agrietada, sobre los lomos del ganado que busca la sombra escasa de un mezquite y sobre mi sombrero, que a estas alturas del día ya se siente más como un comal que como una protección. A mis 52 años, uno aprende a leer el lenguaje del sol, del viento y del silencio. Mi nombre es Esteban Martínez, y esta tierra, herencia de mi padre y de mi abuelo, es el único libro que he leído de cabo a rabo. Cada surco, cada piedra, cada nopalera cuenta una historia. Pero nunca imaginé que la más grande de todas no estaría escrita en la tierra, sino enterrada bajo ella. A mi lado, caminando con esa elegancia desnuda y ancestral, iba Chato, mi perro. Un xoloitzcuintle, aunque la gente del pueblo nomás le dice crestado mexicano. No tiene un pelo en el cuerpo, salvo por un mechón parado en la cabeza que le da un aire de punk jubilado. Su piel es oscura y caliente como una piedra de río al mediodía. Pero son sus ojos los que lo delatan, dos brasas de inteligencia que parecen entender no lo que digo, sino lo que siento. Chato es el guardián de mis silencios, el único que no me pregunta por qué suspiro cuando miro el horizonte, pensando en mis dos hijos, Mateo y Luis, que cuentan los días para irse a la ciudad a estudiar y, de seguro, no volver más que para las fiestas. Esa tarde, el aire olía a polvo y a cosecha tardía. Regresábamos de revisar el ganado bravo, un trabajo que te mantiene alerta, con los músculos tensos y el alma en un hilo. Pasamos por el lindero norte de mi rancho, justo donde colinda con esa locura que se me ocurrió comprar hace unos meses. Las ruinas del viejo cine Esplendor. 800 pesos me costó. Una miseria. Don Chema, el de la tienda, se rió en mi cara cuando fui a registrar el papel. ¿Pa' qué quiere ese cascajo, don Esteban? Ahí nomás espantan. Pero yo vi algo más que adobes carcomidos y un techo vencido. Vi un fantasma de otro tiempo, una promesa de historias. Mi padre me contaba que de niño lo trajeron a ver películas de Pedro Infante en esa misma sala. La idea de poseer ese pedazo de memoria me pareció que valía los 800 pesos y la burla de medio pueblo. Estaba a punto de seguir nuestro camino hacia la casa cuando Chato se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó como una cuerda de guitarra. El mechón de su cabeza apuntaba directo a un montículo de tierra y escombros cerca de lo que fue la pared trasera del cine. Soltó un gruñido bajo, una vibración que sentí más en mis botas que en mis oídos. ¿Qué pasa, Chato? ¿Viste alguna víbora? Le pregunté, buscando con la vista entre los hierbajos. Pero no era una víbora. Chato se acercó al montículo y empezó a escarbar. No con la curiosidad juguetona de un perro que busca un hueso, sino con una urgencia desesperada. La tierra seca volaba, sus patas delanteras se movían con una velocidad impresionante. Sus uñas rascaban contra algo que sonaba a metal. Ya, Chato, déjate de cosas. Vamos a casa que tu madre ya nos debe tener la cena, le dije, aunque mi esposa Elena ya no estaba para esperarnos. Se me fue hace 5 años, y a veces todavía se me sale hablarle como si fuera a encontrarla avivando el fogón. Chato me ignoró por completo. Siguió cavando, soltando gemidos agudos como si me estuviera diciendo, «Ven, mira, aquí está». La curiosidad me ganó. Me acerqué y aparté unas piedras sueltas. El sol de la tarde se reflejaba en algo circular y oxidado. Metí la mano y saqué una lata de metal, pesada y carcomida por el tiempo. No era una lata de conservas. Era redonda, plana, con una pequeña etiqueta de papel casi deshecha por la humedad y los años. Alcancé a distinguir unas letras borrosas. Ría, del río, Esc, 3. Fruncí el ceño. Chato dejó de cavar y se sentó a mi lado, jadeando, con la lengua de fuera y los ojos fijos en la lata, como si me dijera, «Te lo dije». Me agaché y con la ayuda de una varilla que encontré tirada, empecé a remover la tierra donde el perro había señalado. 1, 2, 3 latas más. Todas en el mismo estado lamentable, selladas por décadas de olvido. No tenía idea de lo que eran,
pero sentía un hormigueo en las manos. Esa sensación que te da cuando tropiezas con algo que no debería estar ahí. Un secreto que la tierra se cansó de guardar. Cargué las latas como pude, sintiendo su peso inusual. Chato trotaba a mi lado, orgulloso, con la cola en alto. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y morado, no solo llevábamos el cansancio del día a casa, llevábamos el principio de un misterio que cambiaría para siempre la historia de mi familia y de este pedazo de tierra que llamo hogar. Llegamos a la casa del rancho, una construcción de adobe gruesa que guarda el fresco en verano y el calor en invierno. Mis hijos estaban en la mesa de la cocina, pegados a sus teléfonos, sus rostros iluminados por la luz azul de las pantallas. Apenas levantaron la vista. «Papá», dijo Mateo, el mayor, sin mucho interés. «¿Qué es eso?» Puse las latas sobre la mesa de madera con un golpe sordo que los hizo respingar. El polvo y el óxido mancharon la superficie que Elena siempre mantenía impecable. Las encontré en el terreno del cine. Bueno, Chato las encontró, dije, dándole a mi perro una palmada en el lomo. Luis, el menor, se acercó con curiosidad. Tenía 17 años y una mente más inquieta que su hermano. Tomó una de las latas, la giró entre sus manos. «¿Qué son? ¿Pintura vieja?» «No creo», respondí. «Parecen, no sé, algo más antiguo». Con un trapo húmedo, empecé a limpiar una de las tapas. El óxido se resistía, pero poco a poco, bajo la capa de tiempo, apareció un grabado casi imperceptible. Era el logo de una productora de cine, de esas que salían en las películas en blanco y negro que mi abuelo veía en la televisión. «Son películas», susurró Luis, asombrado. «Papá, son rollos de película». Mateo soltó una risita. «Vaya tesoro, cintas viejas y podridas. Seguro ya no sirven para nada. Ten cuidado, capaz que tienen algo tóxico». La indiferencia de mi hijo mayor me caló hondo. Para él, todo lo que oliera a viejo, a tierra, a rancho, era un estorbo. Su mundo estaba en esas pantallas, en las ciudades que prometían un futuro brillante, lejos del ganado y la sequía. A veces sentía que hablábamos idiomas distintos. Sirvan o no, estaban enterradas por una razón, dije, más para mí que para ellos. Y quiero saber cuál es. Al día siguiente, después de ordeñar y dejar las tareas del rancho encargadas, subí las latas a mi camioneta y conduje los 20 kilómetros de terracería hasta Real de 14. El pueblo, con sus calles empedradas y su aire de fantasma minero, parecía el lugar correcto para buscar respuestas sobre el pasado. Mi primera parada fue la pequeña tienda de abarrotes de don Anselmo, un hombre que pasaba de los 80 años y que había sido el bibliotecario del municipio antes de jubilarse. Su memoria era el archivo no oficial del pueblo. Lo encontré sentado en un banquito de madera afuera de su tienda, disfrutando del sol de la mañana. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una ganada con honestidad. «Don Esteban, qué milagro. ¿Se le ofrece algo? ¿Unos clavos? ¿Un refresco?» «Buenos días, don Anselmo. Más bien vengo a ver si me ofrece un poco de su sabiduría», le dije, y le mostré una de las latas. Se puso los lentes que colgaban de un cordón en su cuello y tomó la lata con manos temblorosas pero firmes. La examinó con una concentración de joyero. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. «Madre mía», murmuró. «¿De dónde sacó esto?» Chato las desenterró, en el terreno del cine Esplendor. Don Anselmo dejó la lata sobre el mostrador y se me quedó viendo. El Esplendor. Hace más de 40 años que se quemó. Yo era un muchacho cuando pasó. Un incendio terrible en la noche. Se dijo que fue un cortocircuito en la bodega de proyección. Se perdió todo, o eso creíamos. ¿Cree que estas películas estaban en el cine cuando se quemó? Podría ser, dijo pensativo. Pero es raro que estuvieran enterradas. Si se hubieran salvado del fuego, ¿por qué esconderlas bajo tierra? No tiene sentido. Hizo una pausa, y su mirada se perdió en los recuerdos.
El dueño del cine era un hombre complicado, don Ramiro Villalobos. No era de aquí. Vino de la capital con mucho dinero después de la Revolución. Compró muchas tierras. El cine era su joya, su capricho. Decía que le traería la modernidad al pueblo. ¿Villalobos? Repetí. El apellido me sonaba, pero no lograba ubicarlo. Sí, un hombre de poder, de los que no aceptaban un no por respuesta. Se contaban muchas cosas de él, que su fortuna no era del todo limpia, que en los tiempos revueltos se había hecho de terrenos que no le correspondían. Puros rumores, claro. Nadie se atrevía a decirle nada en la cara. Don Anselmo se limpió los lentes con un pañuelo. Después del incendio, don Ramiro se fue del pueblo. Vendió lo que le quedaba y nunca más se supo de él. El terreno del cine quedó abandonado como una muela picada en la boca del pueblo. La historia me dejó más intrigado que antes. Un incendio misterioso, un dueño poderoso con un pasado turbio y un tesoro de películas enterrado. Esto era más que simple basura vieja. ¿Qué me recomienda hacer, don Anselmo? Vaya al archivo municipal. A lo mejor encuentra algo sobre el incendio, el inventario del cine, qué sé yo. Pida hablar con la señorita Matilde. Es sobrina mía. Dígale que va de mi parte, a ver si le echa una mano para desempolvar los legajos viejos. Seguí su consejo. El archivo municipal era un cuarto pequeño y húmedo en el sótano de la presidencia. Olía a papel viejo y a tiempo estancado. Matilde, una mujer joven y eficiente, me guió a través de los estantes repletos de carpetas amarradas con cordeles. Después de casi 2 horas de búsqueda, encontramos un expediente delgado con la etiqueta Incendio Cine Esplendor 1978. El reporte oficial era escueto. Causa: falla eléctrica probable. Pérdidas totales. No había inventario, no había lista de películas, no había nada que indicara que algo se había salvado. Pero al final del expediente, engrapada a la última hoja, había una declaración de un velador, un tal Juan Pantoja. En su testimonio, escrito a máquina con una cinta ya gastada, decía algo que me heló la sangre. Yo vi al patrón, a don Ramiro, sacar unas cajas de metal de la bodega horas antes de que empezara el fuego. Las subió a su camioneta. Pensé que se las llevaba a un lugar seguro, pero no dijo nada. Nomás me dijo que me fuera a mi casa, que esa noche no me necesitaba. El velador había muerto hacía años, pero su testimonio estaba ahí, una voz del pasado que contradecía la historia oficial. Don Ramiro Villalobos no había perdido todo, había salvado algo, y por alguna razón, en lugar de llevárselo, lo había enterrado en su propio terreno. ¿Por qué? Regresé al rancho con la cabeza hecha un torbellino de preguntas. Esa noche, mientras mis hijos dormían, me senté en el porche con Chato a mis pies. La luna llena iluminaba el campo, plateando las espinas de los cardenches. Miré hacia la silueta oscura de las ruinas del cine. Ya no veía un montón de adobes inútiles. Veía el escenario de un secreto. Chato se levantó de pronto y soltó un ladrido corto, mirando hacia el cine. Se acercó a la puerta y me miró, como invitándome a seguirlo. Una extraña certeza se apoderó de mí. El perro sabía algo más. Su instinto, esa sabiduría animal que nosotros los humanos hemos perdido, le decía que la historia no estaba completa. Tomé una pala y un pico, y una linterna de mano. «Vamos, pues», le dije. «¿Qué más quieres enseñarme, amigo?» Caminamos bajo las estrellas. El aire era frío y limpio. Al llegar a las ruinas, Chato no fue al lugar donde había encontrado las latas. Se dirigió a una esquina de la estructura, donde los cimientos de piedra sobresalían de la tierra. Empezó a olfatear una piedra en particular, una más grande que las demás, que parecía estar un poco suelta. Ladró de nuevo y me miró con una insistencia que no admitía réplica. Metí la punta del pico en la ranura entre la piedra y el cimiento. Hice palanca. La piedra se movió con un quejido sordo. Detrás, en el hueco oscuro, había algo. No eran más latas. Era una pequeña caja de metal, como las que usaban los soldados para guardar sus cosas.
Estaba cerrada con un candado oxidado. El corazón me latía con fuerza. Llevé la caja a casa y la puse en mi taller. No tenía la llave, así que no me quedó más remedio que forzar el candado con un cincel y un martillo. Con un golpe seco, el metal viejo cedió. Levanté la tapa. El contenido no era lo que esperaba. No había joyas ni dinero. Había papeles. Un fajo de cartas amarradas con un listón descolorido, un par de fotografías en sepia y un documento doblado varias veces, con un sello oficial de la época de la Revolución. Desdoblé el documento con cuidado. Era un contrato de compra-venta de tierras, las tierras del rancho La Esperanza. Mi rancho. La caligrafía era elegante, pero la tinta estaba corrida en algunas partes. Leí los nombres. Vendedor, Ismael Martínez. Mi bisabuelo, comprador, Emiliano Villalobos, el padre de don Ramiro. Pero fue el precio lo que me dejó sin aliento. Una cantidad ridícula, simbólica. Y la fecha, 1917. En plena revuelta, cuando el caos reinaba y los hombres con rifles imponían su ley. Luego leí las cartas. Eran de mi bisabuela a su hermana. En ellas, con un lenguaje lleno de miedo y resignación, describía cómo los hombres de Villalobos los habían presionado, amenazándolos, hasta que mi bisabuelo no tuvo más remedio que vender por una miseria para salvar la vida de su familia. No fue una venta. Fue un despojo. El rancho donde nací, donde mi padre dejó su sudor y donde yo he enterrado mis mejores años, había sido construido sobre una injusticia. Una herida que había permanecido oculta por más de un siglo. Me senté en el suelo del taller, con los papeles temblando en mis manos. Chato se acurrucó a mi lado poniendo su cabeza en mi regazo como si entendiera el peso de mi descubrimiento. De pronto, todo encajó. Don Ramiro Villalobos sabía de estos documentos. Por eso los escondió. No quería que nadie supiera que la base de su fortuna, las tierras de su padre, provenían de un acto de cobardía y robo. ¿Y las películas? ¿Qué papel jugaban en todo esto? ¿Eran solo una distracción? ¿Un tesoro secundario que enterró junto con su verdadero secreto? Me sentí mareado. La historia de mi familia, la que mi padre me contaba con orgullo, la de rancheros trabajadores que se habían forjado un patrimonio a base de esfuerzo, era una mentira. O más bien, una verdad a medias. Éramos los dueños legítimos, pero despojados. Y durante 100 años, habíamos vivido en nuestra propia tierra casi como extraños, sin saber la verdad completa. La revelación me golpeó con la fuerza de una hoz de mula. Pasé la noche en vela, releyendo las cartas, estudiando el contrato fraudulento. El coraje me quemaba por dentro. Un coraje frío, viejo, heredado. Pero también sentía una profunda tristeza. Por mi bisabuelo, por mi abuelo, por mi padre. Todos ellos habían vivido y muerto en esta tierra sin saber que les pertenecía, de una manera mucho más profunda de lo que imaginaban. A la mañana siguiente, mis hijos me encontraron en la cocina con los papeles esparcidos sobre la mesa. Tenía los ojos rojos de no dormir. «Papá, ¿qué es todo esto? ¿Estás bien?», preguntó Luis con genuina preocupación. Mateo, como siempre, era más escéptico. ¿Más papeles viejos? Creí que ya habías terminado con tu búsqueda del tesoro. Este es el tesoro, le dije, con una voz ronca que no parecía la mía. Y también es nuestra maldición. Les conté todo. La historia de los Villalobos, el despojo, las cartas de mi bisabuela. Luis escuchaba con la boca abierta, sus ojos pasando de los documentos a mi rostro. Mateo, en cambio, se cruzó de brazos. Su expresión era de fastidio. ¿Y qué? ¿Qué piensas hacer? ¿Ir a demandar a los fantasmas? Papá, eso fue hace 100 años. La revolución. Todo el mundo robaba y mataba. Así eran las cosas. Nosotros tenemos nuestros papeles, nuestras escrituras. El rancho es nuestro. ¿Para qué remover el pasado? Porque es nuestro pasado, es nuestra historia, le grité, golpeando la mesa. Chato ladró, asustado por mi arrebato.
Este rancho, Mateo, no es solo un negocio de vacas que quieres vender para irte a la ciudad. Tiene sangre, la sangre de tu bisabuelo. ¿No lo entiendes? Lo que entiendo es que te estás obsesionando con unas ruinas y un montón de papeles podridos, replicó. Esto solo nos va a traer problemas. Hay gente con el apellido Villalobos todavía en la región. ¿Quieres empezar una guerra de ranchos por algo que pasó cuando Pancho Villa andaba a caballo? Tu hermano tiene razón en una cosa, papá, intervino Luis con más calma. Es peligroso, pero si es verdad lo que dicen estos papeles, entonces todo es diferente. Miró por la ventana, hacia los corrales, hacia el cerro pelón que marcaba el horizonte. Siempre sentí que esta tierra era más que solo tierra. La división entre mis hijos era un reflejo de mi propio conflicto interno. Una parte de mí quería seguir el consejo de Mateo, olvidar, seguir adelante, no buscar problemas. Pero la otra parte, la parte que se parecía a mi padre, la que sentía el llamado de los ancestros en el crujido de la leña, sabía que no podía darle la espalda a la verdad. Decidí que necesitaba un plan. No podía llegar a la presidencia municipal agitando un papel de 1917. Necesitaba más pruebas, algo que conectara el pasado con el presente, y sentía, en el fondo de mis entrañas, que la clave seguía estando en esas latas de película. Volví a buscar a don Anselmo. Le llevé la caja de metal y los documentos. Los leyó con una lupa, en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y suspiró. Siempre se dijo, empezó, con voz queda. Siempre corrió el rumor de que los Villalobos no eran trigo limpio. Pero una cosa es el chisme y otra es tener la prueba en las manos. Me devolvió los papeles. Tienes que tener mucho cuidado, Esteban. Estás desenterrando raíces muy profundas, y a lo mejor algunas todavía están vivas y no les va a gustar que les dé el sol. Lo sé, pero no puedo hacer como que no encontré nada, le dije. Necesito saber qué hay en esas películas. Siento que ahí hay algo más. Don Anselmo asintió. Hay un muchacho en la capital, en San Luis, el nieto de mi compadre Filemón. Estudió cine, esas cosas modernas de la computación. Se dedica a restaurar videos viejos. A lo mejor él te puede ayudar. Se llama Javier. No es barato, pero es de los buenos. Me dio el número. Esa misma tarde, empaqué con el mayor cuidado 3 de las latas que parecían estar en mejor estado, y manejé las 3 horas hasta la capital. Encontré a Javier en un pequeño estudio lleno de pantallas y cables. Era un joven de la edad de Mateo, pero sus ojos brillaban con una pasión por la historia que mi hijo había perdido. Cuando vio las latas, casi se desmaya de la emoción. No puede ser. Son latas de 35 milímetros de la época de oro. ¿Sabe lo raro que es encontrar esto? Las manejó con una delicadeza de cirujano. En un cuarto oscuro, con aparatos que yo no entendía, abrió una de ellas. El olor a vinagre, a descomposición, llenó el aire. Está muy dañada, dijo Javier con el ceño fruncido. El síndrome del vinagre. La película se está autodestruyendo, pero a lo mejor se puede salvar algo. Dejé las latas con él y una buena parte de mis ahorros. Me dijo que tardaría, que era un trabajo minucioso, casi arqueológico. Regresé al rancho con una mezcla de esperanza y ansiedad. Las semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Mientras esperaba la llamada de Javier, las cosas en el pueblo empezaron a enrarecerse. El rumor de mis hallazgos se había esparcido como la pólvora. Un día, mientras compraba forraje, se me acercó un hombre. Era Ricardo Villalobos, nieto de don Ramiro. Un ranchero como yo, de mi edad, a quien conocía de vista. Esteban, me dijo, con una amabilidad que no parecía sincera. Oí que andas de arqueólogo en el viejo cine de mi abuelo, encontrando cosas. Cosas viejas nomás, respondí, evasivo. Sí, bueno, a veces lo viejo es mejor dejarlo enterrado, dijo, y su sonrisa no llegó a sus ojos. No vaya a ser que uno levante polvo y termine con tierra en los ojos. La amenaza era sutil, pero clara.
Me di cuenta de que Mateo tenía razón. Estaba entrando en un terreno peligroso. Esa noche apenas dormí. Chato, como si sintiera mi angustia, se quedó a los pies de mi cama, alerta a cualquier ruido. Finalmente, casi un mes después, Javier llamó. Su voz sonaba eufórica. «Don Esteban, no va a creer lo que tengo. Es un milagro». Logré restaurar digitalmente algunos fragmentos, unos 5 minutos en total. ¿Pero qué 5 minutos? Tiene que venir a ver esto. Al día siguiente estaba de nuevo en su estudio. Mis hijos, esta vez, insistieron en acompañarme. La curiosidad, o quizás la preocupación por su viejo, les había ganado. Javier apagó las luces y proyectó las imágenes en una pantalla grande. Lo que vimos nos dejó sin habla. Era una escena en blanco y negro, con la calidad granulada de la época, pero la imagen era nítida. Una joven y deslumbrante María Félix, en el apogeo de su belleza, bajaba de un caballo en un paisaje árido, lleno de cactáceas. Detrás de ella, inconfundible, se erguía el Cerro del Quemado, la montaña sagrada de los Wixárikas, que se veía perfectamente desde mi rancho. Pero no fue solo eso. En el fondo, como extras, aparecían los rostros de la gente del pueblo, campesinos de la época, con sus sombreros de palma y sus ropas de manta. De pronto, Luis soltó un grito ahogado. Ese se parece al bisabuelo, el de la foto que tiene mamá en el altar». Retrocedimos la imagen. Ahí estaba, un hombre joven, de bigote espeso y mirada seria. Era Ismael Martínez, mi bisabuelo. Estaba parado junto a un grupo de hombres, mirando a la cámara con una mezcla de curiosidad y recelo. Y a su lado, dándole órdenes, con un aire de superioridad, estaba otro hombre, más corpulento, bien vestido. «¿Y ese?», dijo Javier señalando la pantalla. «Según los créditos de la película que también encontré en la lata, es don Emiliano Villalobos, acreditado como productor asociado y facilitador de locaciones». Ahí estaba la prueba. La conexión. La película no era solo una obra de arte perdida. Era un documental involuntario de la vida en mi tierra en aquella época. Mostraba a mi bisabuelo no como un terrateniente, sino como un trabajador más en su propia tierra, bajo las órdenes del hombre que se la había robado. La humillación, la injusticia, estaba ahí, capturada en celuloide para siempre. Mateo estaba pálido. Por primera vez vi en sus ojos un destello de la misma rabia que yo sentía. El pasado ya no era un cuento de viejos, tenía un rostro, el rostro de su bisabuelo. «¿Qué vamos a hacer, papá?», preguntó, y su voz era apenas un susurro. «Vamos a mostrarle esto a todo el mundo», respondí, con una determinación que ya no tenía vuelta atrás. La gente de este pueblo tiene que ver su propia historia, tienen que ver la verdad. La idea era una locura, pero se sentía correcta. Decidí organizar una proyección en el rancho, al aire libre, como en los viejos tiempos. Extendimos una manta blanca y enorme en la pared del granero. Acarreamos todas las sillas y bancas que pudimos encontrar. Mis hijos, ahora completamente involucrados, me ayudaron a correr la voz por todo el pueblo y los ranchos vecinos. «Gran estreno en el rancho La Esperanza», decían, imágenes nunca antes vistas de nuestra gente. La noche de la proyección, el rancho se llenó. Nunca había visto a tanta gente junta en mi propiedad. Familias enteras, viejos que caminaban con bastón, niños correteando entre las pacas de heno. El aire estaba cargado de expectación y de olor a café de olla y pan dulce, que las mujeres de los ranchos vecinos habían traído para compartir. Vi a Ricardo Villalobos llegar con su familia. Su rostro era una máscara de tensión. Se sentó en la parte de atrás, observando. Chato estaba a mis pies, tranquilo pero alerta, como un centinela. Cuando el sol se ocultó por completo, encendí el proyector que Javier me había prestado. El haz de luz cortó la oscuridad y las imágenes cobraron vida en la pared del granero. Un silencio profundo cayó sobre la multitud. Se escuchaban murmullos, exclamaciones ahogadas. «Mira, es mi abuela Tacha».
Ese es el compadre Filemón de joven. Ándale, si esa es la vieja iglesia antes del temblor. La película se había convertido en un espejo del tiempo. Cada rostro en la pantalla era un abuelo, una tía, un vecino perdido. Las lágrimas corrían por las mejillas de los más viejos. Estaban viendo a sus muertos resucitar, jóvenes y llenos de vida. Estaban viendo el alma de su pueblo. Y entonces llegó la escena. María Félix, el Cerro del Quemado, mi bisabuelo Ismael y Emiliano Villalobos. Señalé la pantalla. Ese hombre, dije, con la voz amplificada por un pequeño megáfono, es mi bisabuelo, Ismael Martínez. Y ese, mi dedo señaló al otro, es Emiliano Villalobos. Esta película fue filmada en estas mismas tierras, las tierras que eran de mi bisabuelo. Saqué los documentos de la caja de metal. La luz del proyector iluminaba los papeles amarillentos. Esta noche no solo estamos viendo una película, estamos viendo la prueba de una injusticia. Estos documentos, encontrados junto con estas películas, demuestran que el rancho La Esperanza fue robado a mi familia durante la Revolución. Un murmullo recorrió a la multitud. Todas las miradas se volvieron hacia Ricardo Villalobos. Él se puso de pie. Por un momento, temí que todo terminara en una pelea, en un pleito de pueblo que dividiría a la comunidad para siempre. Pero Ricardo no gritó, no amenazó. Caminó lentamente hacia el frente, hasta quedar a mi lado. Miró la imagen congelada de su abuelo en la pantalla, y luego me miró a mí. En sus ojos no vi odio, sino una profunda vergüenza. Mi padre siempre decía que había historias que era mejor no contar, dijo, con la voz quebrada. Que el pasado de la familia tenía sombras. Nunca quise creerlo, pero verlo así. Se pasó una mano por la cara. Los rumores eran ciertos. Lo que usted dice, don Esteban, es la verdad. Y en nombre de mi familia, le pido perdón. A usted y a la memoria de su bisabuelo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Era un silencio de asombro, de sanación. No hubo gritos de victoria ni de rencor. Solo el peso de 100 años de una verdad oculta que por fin salía a la luz. En los meses que siguieron, todo cambió. Ricardo Villalobos y yo, con la ayuda de un abogado, trabajamos para crear un documento legal que reconociera la injusticia histórica, asegurando el título de propiedad de mi familia de manera incontestable, pero sin buscar revanchas ni despojos nuevos. La paz era más importante que la venganza. La noticia de las películas perdidas llegó a oídos de la Cineteca Nacional. Vinieron expertos, se llevaron el resto de las latas y lograron restaurar casi 1 hora de metraje de lo que resultó ser una película que se creía destruida para siempre. La sombra del desierto. Se convirtió en un tesoro nacional. Pero el mayor cambio ocurrió en mi propia casa. Mis hijos vieron el rancho con nuevos ojos. Mateo pospuso su ida a la ciudad. Se involucró en el proyecto de convertir las ruinas del Cine Esplendor en un pequeño museo comunitario y centro cultural, financiado en parte por el municipio y la Cineteca. Luis empezó a grabar entrevistas con los ancianos del pueblo, creando un archivo oral para que ninguna otra historia se perdiera. Una tarde, meses después de la proyección, estaba sentado en el porche, como tantas otras tardes. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores imposibles. Chato dormitaba a mis pies. Mateo se sentó a mi lado. «Sabes, papá», dijo, rompiendo el silencio. «Antes yo veía este lugar y solo veía trabajo y polvo. Ahora veo historias. Veo al bisabuelo. Veo por qué amas tanto este lugar». Le puse una mano en el hombro. No necesité decir nada. La herencia, esa que tanto me pesaba, ya no era una carga. Se había convertido en un puente entre generaciones. Miré a Chato, mi perro flaco y sin pelo, mi leal compañero. Él lo había empezado todo, con su instinto, con su extraña conexión con los secretos de la tierra. Había desenterrado mucho más que unas viejas latas de película. Había desenterrado nuestra verdad, nuestra dignidad. Entendí entonces una lección profunda. El rancho, la tierra, tiene memoria.
Guarda las voces, las alegrías y las injusticias de los que la habitaron. El rancho recuerda lo que muchos quieren olvidar, y a veces solo se necesita la lealtad de un buen perro para que nos señale dónde debemos detenernos, cavar un poco y empezar a escuchar. Y en ese silencio del atardecer, con mi hijo a mi lado y mi perro a mis pies, sentí por primera vez en mucho tiempo que el futuro de este rancho estaba, por fin, a salvo.